Muy bien, pues estoy aquí ahora con el doctor Fernando Ortiz La Chica. Él es psicólogo, psicoterapeuta, un buen amigo y colega, y quisiéramos platicar pues alrededor de estas cuestiones emocionales que ahora están especialmente intensas por la situación que estamos viviendo y que pensamos que en la cultura en la que vivimos no siempre las entendemos de modo adecuado y que por lo tanto, pues a veces tampoco las atendemos como convendría. Mm. ¿Qué tal, Fernando, si nos empiezas a comentar un poquito de cómo ves esta cuestión de las emociones, especialmente en situaciones como la presente, que la podríamos llamar de crisis, de riesgo, de incertidumbre? Bueno, las emociones son parte de nuestro patrimonio biológico y cultural. Las emociones son normales, diría yo. Y contradiciendo una creencia popular, realmente no hay emociones negativas. A veces hablamos de emociones negativas como el miedo o la ira, pero todas tienen una función adaptativa, todas tienen una función social. Es decir, si no tuviera miedo, eh, empecemos hablando antes de esta situación, antes de esta emergencia, si no tuviera miedo, pues me cruzaba una avenida sin voltear y me atropellarían. Si no, si mis antepasados hace miles de años no tuvieran miedo, pues se los hubieran comido los tigres o los lobos. Y ahora, si no tenemos miedo, como lamentablemente podemos ver en las noticias o escuchar de personas conocidas, pues andamos a una hora en la fiesta, en la calle, sin protección, sin la distancia, como si nada ocurriera. Entonces el miedo, está bien tener miedo. Ujú, Todos tenemos miedo. Yo creo, Salvador, que podemos conjugar el verbo miedo en todas las personas. Yo tengo sí. miedo, tú tienes miedo, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen miedo Ajá, y es normal. sí. ¿Cómo la ves tú? Y entonces esta creencia de que el miedo es malo, de que hay, por el otro día leía por ahí que decían en estas declaraciones que dan luego funcionarios de que hay que quitar el miedo de raíz. Y yo decía, bueno, pues en la línea de lo que dice, si el miedo nos protege, si el miedo tiene una función de alertarnos cuando podemos estar en una situación de peligro, ¿por qué habría que quitarlo, no? No, no habría que quitarlo. Las emociones son una primera forma de evaluar, de conocer el mundo. En muchos casos son automáticas. El miedo ahora, sin embargo, me parece que es más, viene más de la imaginación, de las conversaciones que sostenemos, de una, digamos, una vía de entrada simbólica de lo que leemos, de lo que nos podemos contagiar, de lo que se puede transmitir de otras personas, porque no vemos al enemigo. Ajá. Eh, bueno, aquí hay dos aspectos. La epidemia parecía al principio lejana, era algo que pasaba en China, y luego en Italia, y en España, y en los Estados Unidos. Y a pesar de que ya está pasando en México, parece que muchas personas todavía lo ven lejano, porque el enemigo, si le podemos llamar así, no se ve. Es un virus, necesito yo el microscopio electrónico, no lo veo. Y en conversaciones que tengo con amigos, no sé, te haría a ti la pregunta, Salvador, ¿conoces a alguien que se haya enfermado? No, no directamente alguien cercano, no conozco. No. Yo apenas la semana pasada me enteré de la hermana de un amigo que enfermó. Ajá. Pero bueno, mientras no conocemos a alguien lejano, a alguien cercano, parece que es una enfermedad que está por allá, quién sabe dónde, lejos, ¿no? Ujú. Que no me va a tocar a mí. Eh, entonces el miedo, insisto, tendría que entrar por un camino reflexivo, porque leí, porque me informé, porque si no entra, pues entonces me voy a someter, me voy a exponer a riesgos excesivos, ¿no? Ujú. O sea Por que otra parte,
Si yo no capto Sí, una situación como realmente peligrosa para mí, pues ni voy a sentir miedo ni me voy a cuidar porque no veo justamente el no, riesgo, no. aunque de hecho por ahí ande. Quién sabe, anda lejos, anda Ujú. lejos. Cuando uno ve las noticias y me llegan, por ejemplo, le pregunto a personas que tengo un servicio social, ya ves que trabajo en la UAM Iztapalapa, ¿no? Sí, Personas, chicas de servicio social que viven o exalumnas de Chimalhuacán, Ecatepec, de Iztacalco, que la gente anda en la calle como siempre, que hacen fiestas en la calle. ajá, Que entiendo que hay mucha gente que vive al día y tiene que salir a trabajar, pero sí, más allá de eso, no guarda distancia, se abraza, se besa, fiestea, ujú, en fin, no se cuida porque no lo cree. ujú, Entonces, aquí el miedo tiene esta función de supervivencia, esta función biológica primaria y ujú, también esta función social. ujú. Entonces esto me hace pensar que por lo menos, digamos, en esta cultura a lo mejor más urbana es, no vemos una situación como de riesgo, no vemos una situación como de potencial peligro para nuestra salud, para nuestra vida, y pues simplemente no lo creemos y no tomamos ninguna de las medidas que otras personas pueden sugerir porque decimos, no, Mm. aquí no, realmente no hay riesgo para que lo hagan. ¿Será que de alguna Y manera, en el otro extremo, sí, Salvador, en el otro extremo, hay personas bien informadas o tal vez excesivamente informadas que se la pasan pegados a los medios o a la computadora o al celular y entonces reciben todo tipo de información, muchas veces contradictoria. Incluso si atendemos a notas de prensa relativamente serias, pues hay expertos muy calificados que nos dan opiniones o puntos de vista contradictorios. ajá, Es decir, en estos tiempos hemos leído, te habrá pasado, que si los tapabocas sí o los tapabocas no. ajá, Que si los tenemos que usar o no los tenemos que usar. ujú, Que hay varios tipos de tapabocas, que si son ujú, contraproducentes o no son. ujú, Entonces, nos podemos confundir ujú, y ya no digamos los famosos fake news, ¿no? Hay un ujú, montón de noticias, pues que nos pueden alterar, que nos pueden perturbar de más. ujú, Y hay algo todavía más peligroso que creo yo que son estas teorías de conspiración. ujú, Hemos visto, ¿no? Este virus lo inventaron los chinos para ya ser la primera potencia mundial. No, no, lo inventaron los gringos para destruir la economía china. En fin, ¿no? Eh, pues eso no nos lleva a leer y propagar este tipo de noticias, no es lo más adecuado en esta situación. ujú. Sí, porque parece difícil poder corroborar la veracidad o validez de cualquiera de esas informaciones. Sí, sí. Entonces nos quedamos con esta situación de, como dices, contradicciones, ambigüedades y el rango de incertidumbre se acentúa, digamos, Ujú, y nos podemos sentir como sin los recursos suficientes para orientar nuestras acciones. ¿Y ahora qué hago en medio de esta ambigüedad, de estas contradicciones, de esta confusión? Y ujú. podría quizá entonces sentirme como más vulnerable, más desprotegido. Yo creo que sí, más confundido. Ujú. ¿Qué grado de incertidumbre podemos tolerar? ¿Y qué tanta información realmente necesitamos? Bueno, me gustaría que abundáramos un poquito sobre esto, ¿no? Em, la verdad es que en estos días ya no sé dónde leí qué cosa, pero, pero alguien ahí muy inteligentemente escribió que la incertidumbre está siempre, siempre, que realmente no sabemos muchas cosas, que Ajá, tenemos la ilusión de seguridad, de permanencia, de certeza,
pero que hay incertidumbre todos los días, que pandemia o no, no sabemos si vamos a amanecer mañana, Ujú. no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, pues esto puede ser terrible, pero no tenemos que estar pensando en eso todo el tiempo. Ah, Quiero ujú. decir que, que una recomendación que repitió muchas veces en estos días es la que hacen en AA, en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez y quizá una hora a la vez o hasta un minuto a la vez. No sé cuánto dure el confinamiento, no sé cuánto dure la pandemia, pero puedo hacer lo que tengo que hacer. Los expertos recomiendan, pues sigue limpiando la casa, báñate, vístete, en fin, ¿no? Establece una rutina que te dé más o menos seguridad en medio de cosas inciertas que no puedes controlar. Ujú. Fíjate que en esto que dices tú de establecer rutinas, que creo que justamente el tener como una cierta organización en la vida cotidiana, Ajá, de horarios, de actividades que hago cada día de la semana, me da una relativa certeza y sí. me da una relativa previsibilidad Ujú. de que De toca que estructura, sigues. ¿verdad? Ah, exactamente. Ajá. Entonces, cuando de repente tenemos que cambiar todo eso, dices una rutina, pero Ujú, algunas personas dicen, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo ujú, organizo ahora mi tiempo? ¿Cómo organizo ahora mis actividades? ajá, Porque antes, digamos, la organización viene desde otras fuentes. El ujú, trabajo me marca a la hora de entrada y de salida, ¿no? O ajá, ya sé que tal día tengo que ir a tal lado, si quiero ir a comprar, pues ya sé que hay un horario, si quiero ir al mercado, sé que hay días y horarios. Y ahora, yo digo desde el punto de vista más, para mí, interesantes, pues me da la oportunidad de yo organizar aún sí, así dentro de ciertos límites, pero me dan a mí la oportunidad de organizar mi vida. ajá, Sin embargo, entiendo que esto para mucha gente, en lugar de verlo como una ventaja, la ve como un serio problema, porque seguro, le cuesta trabajo hacer la propia organización de actividades. seguro. Y Sí, entonces, sin esta rutina, se puede sentir mucho más desprotegida en el aire, la sensación de incertidumbre se acentúa. sí, sí. Fíjate que aquí sí recuerdo la referencia, por lo menos un poco, en un artículo muy interesante en The Economist. Habían testimonios de personas que habían permanecido aisladas un buen tiempo, un rehén, una persona con una enfermedad, una persona que estuvo en un tratamiento de adicciones, en fin. Y una de ellas decía, una escritora decía, cuando no puedo ir afuera, no me queda más que ir adentro. Ujú. Y eso para algunas personas puede ser terrible, Ajá, sí, pero sí. es el único lugar donde ocurre un cambio. Ujú. Sí, estamos tal vez muchos muy acostumbrados a estar siempre viendo hacia afuera, escuchando lo que viene desde afuera, ¿no? Ujú, Y casi no prestamos atención a nosotros, lo que realmente sentimos, lo que realmente queremos, lo que realmente hace sentido en nuestro vivir cotidiano. ajá, Y ahora que también de alguna manera nos alteran pues ese estilo de vida automático, digamos, sí, 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 entonces vuelvo otra vez a, ¿y ahora qué hago, no? ajá, Yo no sé si de repente alguien también se puede preguntar, bueno, ahora, pues, ¿cómo quiero vivir mi vida dentro de ajá, estas condiciones y circunstancias? Porque no se claro, trata así como de deseos sí, 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 fuera claro, de contexto, ¿no? ajá, Pero como quiera las circunstancias, como cada quien las tenga, ujú. me ofrece la posibilidad de vivirlas y de organizarlas de distintos modos. ¿Cuántas veces nos habremos quejado de no tener tiempo Así es. para arreglar los cajones o leer esa novela que está allí en el estante hace cuánto tiempo, o Ajá. ver esa serie, aprender no sé qué en línea, en fin? Y ahora ahí está.
el tiempo. Y no sabemos, o algunos no sabemos No qué hacer sabemos qué con hacer él. con él. Sí, 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 sí. Y esta cuestión de la incertidumbre a mí me sigue también dando mucho para pensar y reflexionar, porque como tú decías hace un rato, pues desde antes el rango de incertidumbre ahí está, Ajá, pero tenía su relativa comodidad creer que no, creer que todo estaba como muy bien organizado, muy bien planeado, ¿no? ajá. Y aún así puedo yo identificar algunas veces cuando las cosas no salían como deberían de salir, Sí, pues toda la frustración, todo el enojo, el desencanto, ¿no? ajá. Y a veces incluso la dificultad de poder mover, cambiar de manera Ujú. más dinámica y flexible para decir, bueno, no se pudo así, ¿cómo sí se puede? Y entonces encontrar otra opción. Así es. ¿No? Así, Porque a veces así es. incluso uno pudiera encontrar opciones mejores a las que uno había pensado o planeado. Pero si estoy aferrado a que tiene que ser así y si no sale así ya estuvo mal o no vale la pena, creo que Aferrado es una buena palabra, ¿verdad? Porque sí, es para los budistas una de las causas del sufrimiento, aferrarme a que las cosas tienen que ser como yo las creo o no van a cambiar o ajá, como yo las deseo y pues no. ajá, Ujú. ajá. Pero la cultura en que vivimos de veras que nos insiste mucho en eso, como en querer, hay que planear, hay que organizar, hay que prever. Ajá. Y muchas veces hay reclamos Y fuertes. sí, y sí hay que planear, pero pensando que no sabemos, ¿no? Ajá, Oye, ¿cuántos miles de millones de planes están en entredicho hoy o ya no se van a realizar? ¿Mm? Incluso de nosotros, los que estamos platicando, ¿no? así es, Ujú. así es. Pero fíjate un ejemplo. Pues esta conversación misma que estamos teniendo. Ajá, Pues no estamos leyendo un guión que ya escribimos y, a ver, ahora te toca a ti decir esto y me toca decir esto. sí, Va fluyendo y van surgiendo nuestras expresiones a lo largo de esta conversación. sí, Es decir, es una conversación que se da en la incertidumbre. sí, no, ¿No? sí. Sabemos que vamos a conversar tal día, más o menos de este tema, pero ¿para dónde va? Pues mm, sí, un buen ejemplo. Y entonces, ¿desde dónde va saliendo todo esto que vamos diciendo, que vamos escuchando, que vamos compartiendo? Ujú. Porque para mí es como una dirección en la que puedo explorar para decir, pues a ver, yo creo que también tengo recursos para vivir con la incertidumbre. Yo creo que sí. Yo creo que sí tenemos un acervo aquí adentro, que no conocemos y que conocemos a medias a lo mejor, pero que nos ayuda a navegar en situaciones relativamente previsibles y muchas veces en algunas que no lo son. Ajá. Y entonces puedo preguntarme a ver desde dónde en mí y cómo es que respondo justamente a estas situaciones novedosas, inesperadas, abiertas como esta conversación. Hay algo esperado en el sentido que dices, pues sí, estamos aquí para conversar, Ajá, pero al mismo tiempo no sabemos de antemano qué vamos a decir, qué vamos a escuchar, qué vamos a compartir hasta que ajá. esto va ocurriendo. Sí, así es. Y sin embargo, de alguna manera lo podemos hacer. Oye, y hay una tentación que por lo menos a mí me pasa. Sé que vamos a conversar. Sé que nuestra plática va a versar sobre emociones y sobre la situación actual. Entonces tengo la tentación, o tuve la tentación ayer o hace un rato, de leer un artículo más, de repasar un ratito más ese libro, pero si me pongo en ese plan, nunca sería suficiente. Sí, Nunca voy a leer todos los libros o repasar o tener precisamente todas las citas.
recordar todo lo pertinente para hablar sobre miedo y pandemia, incertidumbre, y sin embargo sale, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces a lo mejor también acá es como toda esta experiencia puede ser una oportunidad de reconocer estos recursos que tenemos y los que podríamos seguir Claro, desarrollando claro, para vivir en la incertidumbre. claro. Oye, y reconocemos estos recursos que tenemos, está muy bien porque no hubiera aceptado ni me hubieses invitado a conversar sobre mecánica cuántica ¿no? Exactamente, Aeronáutica, pues, no, claro. no, no, ajá, No habría sabido ni cómo empezar. no, sí, no tenemos idea, ¿no? Ujú, Entonces sí, un conocimiento, un saber sobre ciertos fenómenos, sobre ciertos aspectos de la vida, pues sí es útil, sí nos claro, ayuda, ¿no? Y al mismo tiempo decimos, y no es suficiente, no lo ujú, resuelve todo, ¿verdad? no lo resuelve todo, así es. Oye, y hay un punto por ahí que asomó en la conversación hace un rato, no lo sabemos todo y me regreso a la coyuntura actual. No puedo leer todos los artículos, todos los boletines de prensa, todas las notas periodísticas, todos los videos con relación al coronavirus. No. Es más, me confundo. Es más, es muy posible que sea demasiado y me la pase de veras espantado. Y entonces, si bien es cierto que está bien que me informe, tiene un límite que cada uno vamos a poner. En el caso mío, un ratito en la mañana, mientras desayuno, veo los encabezados de los diarios, ciertos articulistas y ya, a otra cosa, ¿no? Y Ajá, seguramente tú también haces algo parecido, ¿no? así es, sí. Ujú, Sí, porque efectivamente es inundarte de información que como ujú, tú señalas, además a veces tan distinta, tan contradictoria en ocasiones, sí. pues no, Au- no, no ayuda. Aun cuando fuera información relativamente precisa, ¿no? Como el número de muertos en tal país. Ajá, Hombre, pues no quiero estar pendiente de eso todo el día. ujú, así es. No lo quiero ignorar, como decíamos al principio, y ser irresponsable y irme a la fiesta como si nada, Ajá, pero tampoco quiero que eso invada mi mente todo el día sí, y a toda hora, ¿no? sí. Porque es un poco esta cuestión de cómo hacerle para reconocer al mismo tiempo que eso que está ocurriendo sí me importa, sí tiene que ver conmigo, sí me involucra, sí tengo Ujú, que de alguna manera estar atento y actuar de manera colaboradora, solidaria, ujú, para no hacer más grande el problema. Y al mismo tiempo, en mi delimitación, digamos, de vida cotidiana, pues estar centrado en lo que estoy y no estar ujú. con todo lo demás siempre como muy presente. Ahí está de trasfondo, lo sé, Sí, no lo sí, sí, olvido, sí. pero al mismo tiempo lo dejo como a una cierta distancia para que no me agobie, para que no me invada y entonces Ajá, pueda yo estar con la atención y el estado de ánimo adecuados, ujú, pues para hacer lo que estoy haciendo, conversando con alguien, leyendo, cocinando, barriendo, en ajá, una videoconferencia, lo que sea, pero estar sí. también con mi atención completa y relajada en eso. Oye, y barriendo, por ejemplo, si estoy barriendo o haciendo una actividad que llamamos rutinaria, muchas veces mi mente está en otra cosa. Ajá, Lo estoy barriendo y tal vez me pongo a pensar en la epidemia y en cuándo vamos a pasar a la fase 3 y sí. si no nos va a pasar. Y entonces me digo como me recuerdo a mí mismo la frase del célebre filósofo y psicólogo Juanga y me digo, pero ¿qué necesidad? Así es. ¿Qué necesidad tengo de estar pensando en eso ahorita
si estoy barriendo o cocinando o comiendo. Ujú. Ahí está la información, pero no todo el tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. Ahorita estoy aquí conversando. Sí. Ujú. Porque eso es como llevar cargando un peso que no necesitas cargar. No Te vas necesito a cargar todo. cansar, te vas a agobiar, a lo mejor Sí, hasta te vas a angustiar según el tipo de pensamientos que estés teniendo en ese momento. Y lo que estás haciendo tampoco lo vas a hacer bien. sí, así es, así es. Fíjate que algo que yo he descubierto en esto de lo que tú dices de las actividades de la vida cotidiana es que cuando puedo estar atento a lo que estoy haciendo, hasta se convierten en algo disfrutable. Ajá, Y digo hasta se convierten porque por supuesto que para mí en un momento dado, pues no eran así como actividades muy agradables, a veces las hacía porque se sentía así como que tenía que hacerlas, ¿no? Y sin embargo, ahora sí me toca, digamos, en un momento dado lavar los platos, pero estoy con toda mi atención en el agua, en el jabón, en los platos. Acabo relajado y acabo hasta disfrutando de esa actividad que antes, hace ya algunos años, me podría parecer más bien como chocante, tediosa, fastidiosa. algo que tienes que hacer rápido para luego pasar a lo que realmente quieres hacer, Ujú. ¿no? Ándale, como, ya Y me voy a quitar de este estorbo. así vivimos muchas veces. Voy a apurarme a lavar los trastes porque lo que realmente quiero hacer es, ¿no? Voy a Ajá, apurarme a llegar a manejar, ajá, llegar al trabajo porque lo que realmente quiero hacer es, ajá. y luego en el trabajo voy a apurarme a, lo que realmente quiero llegar a hacer es ponerme las pantuflas, y, en fin, ¿no? Sí, sí, Y hay una verdad fundamental que se ha dicho desde hace milenios, pero que se nos escapa una y otra vez. Estás aquí. ¿Cuántas veces nos recomiendan estar en el aquí y en el ahora, sí, sí, el sí, momento presente? Sin embargo, nos elude sí, y sí. esta situación es una oportunidad de oro para decir, aquí estoy. Ujú. No sé cuánto va a durar, no sé qué va a pasar, incluso no sé si yo me voy a infectar, pero Ajá, ahora estoy conversando aquí sí, sentado en un sí, sillón muy agradablemente con sí, mi amigo, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, Y estoy en esto y lo disfruto y mi atención está aquí, ujú, ¿no? sí, Y cuando pase a otra cosa, pues estaré con mi atención en la otra actividad, pero por ahora sí, estoy sí, aquí. sí, sí. Oye, y hablando de estar aquí, en otra conversación que tuvimos hace algunos días, Salvador, eh, me decías que pues no es adecuado hablar de aislamiento social o distancia social. Será física, Sí, 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 pero podemos estar cerca de nuestros seres queridos. sí, sí. Sí, a mí me parece eso muy importante, ¿no? Y sí me ponía a pensar como a veces un uso inadecuado de ciertas palabras, Sí, pues nos puede llevar a ideas, a modos de relación, a sentimientos equivocados, ¿no? Porque no se ajá, trata de hacer distancia, sí, es distancia solamente, digamos, corporal, ajá, porque física, es claro. importante que esté 1,5 metros o 2 metros de distancia. Ujú, Pero la cuestión afectiva de la relación es más allá de la distancia física corporal. ujú. Yo puedo estar con alguien así, digamos, piel con piel y sentirme totalmente en otro mundo, en otro lado, distante, Sí, así es. como puede estar otra persona en otra ciudad y yo sentir la cercanía. Y eso me parece importante también de ir recuperando, ¿no? Sí Muy es, importante. Sí, sí, sí es importante también reconocer lo que para los seres humanos nos implica, por ejemplo, el vernos la cara en el buen sentido, ¿no? ajá, Y el sí, escucharnos, sí, sí, ¿no? sí. Como un elemento que incluso a nivel biológico nos permite autorregularnos y nos permite sentirnos acompañados con otros. Así es. Y entonces, si regresamos al principio de la conversación, si hay incertidumbre, si hay miedo,
Entonces, un antídoto son las relaciones significativas. sí, Son las personas que me hacen sentir seguro. sí, Son las personas que me nutren emocionalmente. sí. Y Yo, eso desde que nacimos hasta nuestro último día. sí, Necesitamos sí, a los otros para, como bien dijiste, para regularnos. Nos ujú, regulamos unos a otros. así es. Y entonces sí, es como bien valioso el poder contar con alguien con quien tú puedes conversar, expresarte, decir lo que piensas, lo que sientes, lo que te Mm. preocupa, y que fundamentalmente te va a recibir con respeto y te va a escuchar y no va a empezar rápidamente a querer cambiar tu modo de pensar, de sentir o de ver las cosas, sino que primordialmente va a estar ahí para acompañarte en tu expresión de lo que te inquieta, de lo que quieres, de tus sueños, de tus preocupaciones. Yo creo que Sí, eso es muy valioso. qué maravilla estar conversando con alguien que no me juzga, no me aconseja, no me interrumpe, está ahí, ¿no? Sí, Entonces, esta situación es la oportunidad para tomarme un café virtual con esos amigos y tener esa conversación que tengo pendiente desde hace mucho tiempo, porque siempre me gana el sí. tráfico y las ocupaciones, tal vez no tan significativas, pero tal vez engorrosas, obligatorias. Ujú, Pero ahora esta oportunidad. sí, sí. Y en esta misma línea quisiera también como pues comentar la cuestión esta de los mensajes de texto, Ajá, ¿no? El tan usado WhatsApp o los correos sí, electrónicos. Solo como para hacer notar cómo ese medio de comunicación no tiene la voz ni la expresión de la cara. ajá, Y que claro. esos son dos elementos fundamentales en la expresión y en la comprensión de los significados que nos comunicamos. Sí, sí. Entonces, cuando yo leo un texto en el WhatsApp o en el correo, yo diría que casi sin darme cuenta, yo le pongo el tono. Y el tono con que lo leo, pues le da el significado. Ajá, Y entonces yo le atribuyo ese significado a la otra persona, cuando en realidad yo no sé de qué manera lo dijo. claro, Un simple buenos días. claro. Pues si estoy contento, te lo digo de un modo, si estoy enojado, te lo digo de otro, si estoy preocupado, te lo digo con otro tono de voz. Y eso es muy difícil de captar en el texto escrito solo. Sí. Y Me, entonces me parece que abre muchas oportunidades a malos entendidos. me pregunto cuántas veces hemos visto como terapeutas pleitos entre parejas por WhatsApp, en donde se pierde la expresión facial, se pierde el tono de voz y se pierden los turnos. Es decir, alguien ya está escribiendo cuando todavía no ve la respuesta y se hace, es un desastre, ¿no? Un Sí, desastre. sí. Entonces, bueno, pues aquí yo digo es, como dicen por ahí, ¿no? Es otra área de oportunidad Sí, para explorar estos otros medios de comunicación, por lo menos el teléfono, donde ya a través de la voz también vamos comunicándonos, expresándonos nuestros sentires que acompañan a nuestros pensares y situaciones de vida cotidiana. sí, sí. Pues ojalá que estos días que nos ha tocado vivir así, Fer, ojalá que nos ayuden a aprender y hacer los cambios que sean necesarios para vivir mejor, ¿no? A mí me inquieta y hasta me asusta, yo creo, cuando de repente oigo, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Y yo digo, ¿a qué normalidad quieres volver? Porque la normalidad de antes no estaba así como tan excelente que digamos, ¿no? Ujú. ¿Y qué tal si mejor de pensar, en lugar de pensar en volver a la normalidad, podemos preguntarnos, bueno, y de aquí ahora en adelante, ¿cómo queremos seguir viviendo?
cómo Sí. vamos a seguir viviendo, cómo nos vamos a tratar, cómo vamos a organizar nuestra vida cotidiana, cómo vamos a organizar el trabajo, a qué le vamos a dar prioridad como personas, comunidades, familias, como nación, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. ¿A qué le vamos a dar prioridad? En el libro este que me recomendaste de Tizón, no recuerdo el nombre de pila, Ujú. hay una serie de frases contundentes como seguimos viviendo y ahora vemos que lo esencial es el servicio de limpieza, los agricultores, los pescadores, los que trabajan en el súper, no Ah, los especuladores, no. así es, Así es, ¿no? Hay algunas cosas que dábamos por hechas y tal vez no son tan esenciales. sí. Y nos quedará más claro ahora todo esto Ojalá y cambiaremos nuestras actitudes, nuestras ideas. nos quedará claro, como dicen los conservacionistas, que talar, em, traficar animales silvestres, no puede abrir la puerta de quién sabe cuántos virus que anden por ahí en las selvas y los bosques, Ajá, o seguiremos destruyendo. sí, sí. Oye, cuando vemos también estas imágenes de la fauna silvestre de los delfines en los canales de Venecia, de jabalíes en alguna ciudad italiana, de bueno, ¿nos enseñará eso algo? Ujú. A ver si con esos ejemplos muy concretos nos convencemos de que de veras que estamos haciendo con nuestra casa, la tierra, la naturaleza. Ajá. Y luego nomás nos quejamos cuando vienen las inundaciones, porque las fuerzas de la naturaleza, Sí, sí, como sí. si nosotros no tuviéramos nada que ver con eso. Como si no tuviéramos nada que ver con Ah, eso. Así es. Así es. pues bueno, pues ojalá que estas conversaciones, por lo menos a ti, a mí y a los que conviven con nosotros, nos vayan ayudando a ir generando como estos modos de vivir más significativos y más solidarios, ¿no? Ojalá que sí. Pues muchas gracias, Fernando, por esta Gracias a ti, conversación. Salvador. ¿Eh? Siempre un placer conversar Sí, contigo. igualmente. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima.